todo te deja de piedra. Dices, hostia, ¿cómo tengo que hacer yo para protegerme? ¿Cómo tengo que hacer yo para poder vivir o sobrevivir en esta zona? Porque ya es una zona bastante conflictiva. No porque los palestinos son conflictivos, no, porque constantemente van cogiendo pisos, van entrando a los territorios y van cogiendo o tirando edificios al suelo porque quieren hacer un asentamiento nuevo o tienen otros planes de cómo entrar a las ciudades, y por eso entran y rompen todo lo que se ven por delante. Y tú no puedes hacer absolutamente nada. Claro, cuando vienen armados hasta los dientes y tú no tienes nada y tampoco tienes miedo, porque ya lo estás viviendo de pequeño, ya de pequeño lo estás viviendo eso. Ellos están armados hasta los dientes y tú no tienes nada. A veces tienes piedras, a veces no tienes nada. Y la sensación es bastante dolorosa. La sensación es bastante dolorosa. Y el daño es muy grave a los pequeños, a los grandes, a los mayores. No respetan absolutamente nada. No respetan absolutamente a nadie. Cuando tienes que entrar de entrar a tu casa de un control a otro control, a otro control, cada 10 metros un control, y tú vives ahí, porque no han podido sacarte de ahí. Pero ellos no quieren que estés ahí. Y a pesar de todo lo que hacen para que tú te largues y te vayas de tu casa, pues sobrevives. Y eso es lo que ellos no quieren y no quieren entender. Que nunca los palestinos van a rendirse. No se van a rendir. Y ese es el problema. Los palestinos tienen un derecho y lo están defendiendo. Y los judíos, pues no tienen derecho. Esta es nuestra tierra, no es la suya. Es lo que ellos van mamantando a sus hijos, diciéndoles que esta tierra es suya. Y todo el territorio palestino es un territorio israelí. Y acabará haciéndolo más tarde o temprano. Así que si ellos van enseñando a los críos a esto, a matar palestinos, pues no te sorprendes si vas a Israel o vas a Palestina, encontrar a críos llevan armas hasta los dientes, están armados como militares hasta los dientes, aunque sean menores, porque es lo que van enseñando a todos los críos ahí, mientras los palestinos viven en miseria. Mientras los palestinos dentro de esa cárcel no pueden trabajar, no pueden vender sus productos, no tienen manera de comercializar los productos que tienen en Palestina. Y sorprende mucho que la gente, cuando compra y ve la etiqueta que pone Israel, como que no le importa absolutamente nada. Estos productos son productos robados. Son productos robados. Y productos de la tierra palestina, y donde están los pobres que están trabajando todo el día simplemente para comer. Ellos vienen y luego hay muchos maestros que enseñan en las escuelas, pero resulta que no llegan los sueldos. Muchos meses sin cobrar absolutamente nada. Pero ellos no rinden y siguen enseñando. Aquí, por ejemplo, cuando uno no cobra un mes, igual deja de trabajar. Pero ahí no puedes dejar de trabajar, porque si tú dejas
y te rindes, eso quiere decir que todo va a ir al carete. A veces tardan un año y medio para empezar a cobrar. ¿Por qué? Porque las ayudas no llegan a los colegios, a los mercados, a todo lo que hay. En la vida de los palestinos no es tan fácil, no es tan sencilla. Si hemos visto hace poco en Melilla, en las fronteras, como murieron aquellos jóvenes o personas, ha sido muy doloroso. Pero eso cada día se está viendo en Palestina, en los controles entre las ciudades, porque esas personas iban a ir a trabajar o van a ir a trabajar. Disparan a todo lo que se mueve así sin control. Y claro, pues como no hay control, y por ahí empiezan los palestinos a tomar datos y a grabar para que se vea, para que lo vean todo el mundo y para que sea viral, y viralizan todos los actos que pueden grabar. Por llevar cualquier cosa en la mano y tiras unas piedras, te están condenando a 6 meses de cárcel.